Los saludo a esta hora de la mañana a todas las personas que se están conectando con esta mesa titulada Literatura fuera del closet. Hace, Nicolás, tú me dirás, 2 semanas, publicaste 3 semanas, una columna en el diario Criterio en el cual ponías sobre la mesa el tema de que la literatura, que por diversas razones se califica como LGTBI, está teniendo presencia en el mercado. Ya no es algo simplemente testimonial, sino que en algunos casos tenemos aquí a una de sus conspicuas representantes, Amalia Andrade. O sea, en algunos casos está teniendo una presencia muy poderosa entre los lectores. De modo que aquí con Carlos, contigo, Nicolás, con Amalia, pues van a discutir sobre ese tema. No solo qué es la literatura LGTBI, que es muchísimo más variada de lo que a primera vista pudiera parecer, sino que también tiene esta dimensión comercial que ha empezado a aparecer de un tiempo acá. Gracias por estar aquí con nosotros en la Filbo y Nicolás, es toda tuya la mesa. Digo, creo que estás en... Perdón, muchas gracias. Estoy súper contento de estar acá con Amalia y con Carlos. Por supuesto, con dos personas que yo creo que están como perfectas para esta mesa. Porque un poco a partir de esa columna que tú mencionaste, que fue una columna de experimento, una columna de juego, Carlos lo sabe, e intentar jugar con la idea de que había un grupo de libros que se estaban constituyendo en libros hipervendedores para un núcleo de personas digamos, mucho más amplio que lo que había antes. Y esa perspectiva de una literatura LGTBI, con todas las denominaciones que podamos tener, una literatura que ah, trata de llamar la atención a unas audiencias distintas, la pregunta siempre será, ¿desde cuándo pasa eso? Yo quiero solamente contarle a las personas que están conectadas hoy en esta grandiosísima Filbo, que cuando yo tenía 19 años o 18 años, entrar a una librería a pedir un libro gay era supremamente complicado. Primero porque el librero podría decirme, no hay ninguna posibilidad de que esto suceda. Yo no tengo libros gays acá, ¿cómo se le ocurre? Hay literatura, literatura general, buena literatura o mala literatura, pero no encontramos esas categorías como tan afincadas. Entonces me tocaba medio escudriñar, buscar cositas de Pasolini, mirar si en esos textos clásicos yo podía encontrar algunas referencias. Pero hoy la cosa ha cambiado. Y parte del asunto es que tener acá a Amalia, que es probablemente una de las voces más lúcidas de su generación, yo la conocí cuando estaba en clase, lo que, no hablo, lo que dice mucho de que ya tengo cierta edad, y Amalia ha logrado una comunicación como casi ninguna autora ha tenido con su audiencia. Y creo que es mucho más poderosa que muchas de las otras autores y autores que existen en Colombia. Y con Carlos, Sosa, que es un aliado, un cómplice, desde la librería, desde el nicho, desde la resistencia, desde la etnografía un poco de los lectores, gran especialista en el MBL, una persona, un curador, yo diría que más que librero, curador, una persona con una sensibilidad muy poderosa para estos libros. Con ellos quiero solamente empezar a trabajar el tema de qué estamos hablando hoy y cuáles serían como las perspectivas de esta irrupción de una cierta categoría de libros LGTBI. Pero antes, quiero, Amalia, preguntarte una cosa que a mí me angustia un poco. Carlos también tendrá que contestarla, lo voy a poner a contestar, pero primero tú, y es porque en esos listados que comencé a hacer, un poquito de literatura, tú no estás ahí porque, claro, estás en un rango distinto, pero en literatura pura y dura, las mujeres en Colombia no han producido, digamos, eh, mu- más bien pocos, está el caso de Andrea Salgado, que tú seguramente conoces, muy poca, digamos, en ficción, producción o libros o incluso cuentos con sensibilidades más afincadas, digamos, gays para mujeres, digamos, lesbianas, en esa categoría un poco amplia, lo que podría ser. A mí me sorprendió eso y con Carlos tuvimos mucha dificultad en identificar esos libros. ¿Qué piensas de eso como para arrancar? Y dado que tú eres una autora central y que tienes esa sensibilidad incorporada y que conoces tus audiencias. No, pues muchísimas gracias, Nicolás. Es un placer para mí unirme a ti y a Carlos a esta conversación que me parece tan importante hoy en día.
Tienes absoluta razón, no solamente en en el panorama actual, sino a nivel histórico ha habido una absoluta invisibilización o ausencia de, aunque yo siento que es más una invisibilización de voces o de narrativas específicamente lésbicas o de otros, digamos, literaturas diversas escritas por mujeres. Y pues esto obviamente hay que contextualizarlo, ¿no? En toda la literatura, digamos, lo LGBTIQ más en la historia de Colombia, pues han sido muchísimos los hombres que igual, ojo, la primera vez, si no estoy mal, que se habló directamente porque de manera velada, pues nos tocaría meternos a leer la literatura con lupa, a ver quién o no está haciendo pasar mujeres por hombres y hombres por mujeres y así, pero creo que fue en el 75 con Félix Ángel, que es la primera vez que se habla del deseo homoerótico en una publicación colombiana. Después de eso, pues hay muchísimos hombres, Gómez Hattin, bueno, ya ustedes sabrán, Fernando Molano, todas estas novelas que fueron, o todas estas producciones literarias que han sido tan importantes incluso para nosotras, las lesbianas, o para las mujeres en diversas cosas. Pues lo que pasa es que, es evidente, o sea, en un país que se publica mayormente hombres que mujeres, una mujer que además va a escribir sobre amar mujeres es el subnicho del subnicho del subnicho, ¿no? Entonces, eh, creo que no es que haya pocas mujeres que quieren escribir acerca de este tema. Creo que las editoriales les da miedo. Creo que las editoriales poderosas además no están visibilizando esto, no creen que esto va a vender porque en últimas todos acá sabemos que las grandes editoriales, si bien últimamente están haciendo muchas apuestas por ampliar estas voces y sacar, digamos, de la periferia muchísimos temas que no se habían manejado, pues el lesbianismo es uno de ellos. Entonces es muy interesante. Yo creo que Andrea, y se me viene a la cabeza Andrea, hay muchas otras autoras, pero que se autogestionan sus publicaciones o están publicando en editoriales muy pequeñas o en otros espacios que no son las editoriales grandes. Y creo que ahí la pregunta viene, pues creo que tiene mucho que ver con el patriarcado, tiene muchísimo que ver con el machismo dentro de la literatura en Colombia y en Latinoamérica. Y tiene que ver también con la esperanza de que los editores se alineen, ¿no? Con que, pues con lo que está pasando en el mundo y con que eso ya no tiene que ser relegado a una cosa que aparentemente no vendería. Claro, no, es muy interesante lo que acabas de decir y es que has desnudado un poco el sistema editorial en el cual evidentemente más hombres editores toman decisiones, mucho menos manuscritos están sobre la mesa de mujeres porque hay mujeres que sienten que todavía puede ser como muy complicado mandar un manuscrito, puede ser mal recibido o simplemente porque son negados. Carlos, un poquito ya más desde la librería, cuando tus lectoras, tus compradoras entran, así mismo como hice el ejercicio con muchachos, quisiera también un poco indagar sobre esas perspectivas de chicas que entran a tu librería y preguntan, porque cuando construí este listado era básicamente un mundo, un universo de referencial de obras a las cuales una persona que entra en una librería central en Bogotá puede comprar para tener una noción estética, para tener un acercamiento, para pensarse de otro modo, para reconfortarse, porque también es una cuestión de reconfort. ¿Qué pasa en tu librería con las chicas? Es que yo entré con esta discusión porque no es una discusión menor. Digamos, a mí me sorprendió lo poco representadas que están en la literatura las mujeres y quisiera esa perspectiva tuya en esa clave de género que tú siempre das y con esa perspectiva tan amplia que tienes. Bueno, Nicolás, Amalia, gracias por acompañar esta charla y a Mario por la invitación desde la Filbo. La representación justamente es como el debate central, creo yo, y en ese sentido, pues
uno puede echar para atrás un poquito y decir como, bueno, Virginia Woolf decía que muchos anónimos eran mujeres, por ejemplo, ¿no? Y hasta qué punto no sabemos muy bien quién o cómo se escribió antaño. O por qué, por ejemplo, una Mistral se lee como una premio Nobel, una gran poeta, que no se va a discutir su lugar, pero hasta qué punto la gente se acerca o los lectores se acercan a leerla en una clave, digamos, desde un erotismo, o si se encuentran algunos poemas o no ahí, ¿no? Lo mismo pasaría con Violeta Parra, por ejemplo. O hasta qué punto el Orlando de Virginia Woolf, siendo Virginia Woolf una escritura indiscutible, tiene un lugar para las lecturas, digamos, en clave de género. Es un tema que pasa por reconocer que en efecto, hay muy poco publicado. Yo me agarro de Pelirrossi todos los días, o sea, yo le rezo a Pelirrossi todos los días y cada vez que me preguntan por una autora eh, y tengo ahí las ediciones de Uruguay, la pongo a circular. Pero en el nicho, en el mercado, en el contexto de lo local, habría que pensar más bien en las, en las voces más jóvenes, en las voces que tienen 22, 25 años que de pronto están en una publicación como La Flor, y que es una publicación que de pronto tiene como esta tajada del pastel en la que a veces hay unos sabores más dulces, unos más amargos, unos más elaborados, unos más simples. Y digamos que ahí uno puede darse cuenta de algunos movimientos y algunos intereses por representarse. Pero en general, pues sí, pues la escritura es un campo de disputa que ha sido colonizado por los hombres y en ese caso, pues eh, si eres mujer, si eres latinoamericana, si eres lesbiana, pues la cuesta es totalmente arriba. Ahora, por ejemplo, en el caso de Amalia, yo siento que también hay una apuesta por la salud mental y eso cambia un poco el registro de la cosa. Entonces, no necesariamente es como una escritura volcada a encontrar la gran experiencia estética, sino lograr como algo más pragmático, pero también más vital, que es como pues no matarse o no comerse las uñas, para ponerlo en términos más folclóricos. Pero, y a Amalia no la leen, creo yo, igual Amalia me dirá, yo creo que ese libro, por ejemplo, el de La Tusa, también tiene un alcance mayor y tiene una visibilidad mayor porque los lectores y las lectoras pasan por el texto sin necesidad de saber si Amalia es o no lesbiana, sino que está esperando una tusa y en ese sentido se afinca en un sentimiento o en una acción que nos compete en un grado más amplio. Si quieres, Amalia, contestar un poco en un cierto sentido, lo que esa pregunta te la iba a hacer ahora, porque digamos, claro, hace 30 años alguien diría, no, hay, Nicolás, hay buena literatura y mala literatura para hombres y mujeres, pero yo creo que evidentemente y afortunadamente hemos refinado más la cosa hoy en día y las cosas son más complejas porque la vida es más complicada. Y tú, quiero pensarte como eso que dice Carlos en una autora que piensa sus audiencias, si en cierta manera, de cierta manera, cuando haces los ejercicios de escritura, estás pensando en esa categoría que es la que nos invoca hoy, en esa categoría un poquito de sensibilidades más de chicas que de chicos, etcétera. Aunque sé con toda seguridad porque tus libros son muy de vocación universal, que no estás enfrascada en esa categoría y por eso me pareció muy divertido que Mario te hubiera invitado mucho más a ti en esto porque me da mucho más claves de comprensión de las audiencias. Que es cuando estás en ejercicio de escritura, piensas en eso, te piensas a sí mismo como una autora que tiene esa sensibilidad. Sé que en la vida pública no tienes miedo ni lo has tenido y al contrario, has sido una de las mujeres que más interesantemente ha mostrado tu condición sexual, pero quiero como hacer esa interlocución sobre si cuando escribes sientes de alguna manera que esa apuesta es importante o estás muy en la categoría general de los autores y autoras que dicen, yo escribo y si hay hombres y mujeres que me reciben muy bien, no me importa. No, esa es una discusión interesante y yo creo que la respuesta también es compleja porque es sí y no. A ver, mis libros, y me encanta como lo puso Carlos, son muy vitales, o sea, son libros muy pragmáticos que no
tienen tampoco el espacio para yo ahondar, digamos, en la experiencia de ser mujer, ser lesbiana, ser latinoamericana, o en todas las cosas, digamos, sí, de mi vida, de mi día a día, de las complejidades de hacer parte de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, digamos que en ese sentido, por la naturaleza propia del pragmatismo y la vitalidad y esa idea de que el libro está diseñado muy abiertamente para ser un objeto con el que la otra persona conecta y se genera un diálogo abierto, no desde la hermenéutica, sino muy genuinamente escriba usted acá, hablemos y todas estas cosas. Es muy difícil ahondar en esta experiencia por un lado, pero por otro lado, sí lo es. ¿En qué sentido? Yo siento que la generación anterior a mí fue muy importante, muchas plantearse desde un lugar su identidad, su físico, su quehacer desde un activismo de visibilidad. Yo soy lesbiana, yo me veo lesbiana, yo ocupo un espacio y como hay tanta, pues precisamente había tanta invisibilización, mi existencia y mi producción artística son un espacio donde yo reclamo y pido que se nos vea y pues al hacer esto abro camino para otras. Digamos que si bien, y es muy interesante sobre todo este dato de Félix Ángel, que es 1975, o sea, eso es antes de ayer. La literatura LGBTI en Colombia, o sea, esto todavía esto es muy nuevo. Pero digamos que a mi generación sí yo tenía, digamos que gocé de cierta visibilidad, o sea, entré donde ya habían unos derechos ganados, ya se había, digamos, hablado de ciertas cosas, entonces digamos que lo que pasa tal vez desde mi punto de vista y en el quehacer de los libros que he hecho hasta el momento es no voy, o sea, voy a evitar este lesbianismo y lo voy a presentar, es desde la absoluta normalización para que ya deje de ser como una cosa que irrumpe violentamente, sino como aquí estoy y esto tiene que ser un pan de todos los días. Y eso sí es una decisión política, literaria, y es como las partes de mi libro que son narrativas y que son autoficción, y en las que hablo de relaciones con mujeres, no son, y bien lo decía Carlos, y bien lo decías tú, no hay esta, o sea, la gente lo puede leer y no poner reparo. Están todos los pronombres femeninos, yo hablo de mujeres que me rompen el corazón, yo hablo de todas estas cosas, pero pues no hay una intención, digamos, grande en habitar o en expresar o en hacer un activismo, también por la naturaleza del libro, ¿no? Pero pasan esas dos cosas. Carlos, y en esa misma como feeling, como canal en el cual Amalia nos ha dicho, ¿tú creerías entonces que desde una perspectiva general es un poco temprano, es prematuro la construcción de un nicho tan cerrado? Amalia nos ha mostrado un poco que la hiperespecialización en una escritura tan militante puede tener unos riesgos. Los riesgos que asume Amalia son riesgos de audiencia, digamos. Amalia quiere hablarle a mucho más gente, de una manera mucho más general, pero porque invoca lo que tú has dicho, unas perspectivas de trabajo con la escritura, con la salud, con el estar bien en el mundo. Mm, En tu caso, un poco más en esa perspectiva, ¿tú crees que hay unos riesgos en, por ejemplo, voy a ser muy crudo, en montar una idea de que Garabato sea la librería gay de Bogotá? Es decir, en otras palabras, que haya un cajón tan cerrado que no permita, eh, que se vuelva un poco como un diálogo de minoría, que no haya una perspectiva, como lo ha mostrado Amalia, mucho más integral, que se vuelva finalmente una cuestión de sectas que consultan unos libros por su condición sexual y que no quieren saber más. Entre otras, me preocuparía mucho que los chicos gays y las chicas gays no lean otra literatura que no sea gay, porque creo que la literatura, pues evidentemente tiene unos canales absolutamente grandes por todos los lados y todo debe ser nutrido. ¿Qué piensas de esa discusión? No sé si la pinté bien o si te confundí más.
No, yo quedo con varios apuntes. El primero es que la autorrepresentación es importante. O sea, uno necesita ver que no necesariamente tienen que ser la reiteración de las novelas que vimos en los noventas de una mujer pobre detrás del niño rico una y otra vez. En ese sentido, pues vale la pena que se pueda uno acercar a una Estrella Madre, se pueda uno acercar a un poema de Hattie, se pueda uno acercar a El oso y la lesbiana y el ponqué y otros, otros tantos libros. Pero por supuesto que hay un peligro y es lo que pasa con cualquier digamos, estructura de comunidad, porque yo creo que pasamos de la idea de generaciones a comunidades. Entonces, uno puede hacer genealogías y decir como, bueno, hay unas generaciones que han hecho esto y esto y esto, pero en este momento está súper atomizado todo. Yo no soy ni antropólogo ni sociólogo, pero sí creo que hay una atomización de los deseos y las editoriales que finalmente hacen parte del sector digamos, como de una industria, de un mercado, identifican comunidades. Y yo sí creo que hay unas comunidades y hay unos lectores igual. Por supuesto que a mí no me, digamos, me parece muy bien que los lectores y las lectoras de Bogotá o del país identifiquen a Garabato como una librería donde pueden encontrar literaturas LGBT más, ¿cierto? Pero incluso diría que Garabato es más feminista que gay, por ejemplo. Y hay un punto adicional. Siento que si se trata como de hacer un pequeño paneo, las mujeres lesbianas están más interesadas en la teoría y en la crítica y como en los debates duros y como voy por Butler, voy por Haraway, ¿no? Como una cosa así como Octavia Butler y compañía salen todo el tiempo a relucir y de pronto los chicos están más embelesados con no sé, Molano, por decir alguna cosa. Y esto no quiere decir que sea una cosa ni mejor ni peor, pero sí creo que, perdón, creo que me van a interrumpir, pero dame un segundo. Al final de cuentas, la librería no debe quedarse en un solo nicho. Me parece que es difícil que se pueda hacer sostenible una librería en este momento así, pero sí creo que hay que atender esos deseos concretos y creo que yo me he caracterizado por llevar eso a todas las librerías. Recuerdo alguna vez en Tornamesa, Giuseppe te escribió a ti o tú le escribiste a Giuseppe, como tienen que ver la pared de Tornamesa hace 5 años. Y en todos los lados donde yo he estado, procuro tener al menos una exhibición. Y creo que es eso, como hacer visible, es decir, acá hay estas obras y hay estas apuestas y estas representaciones. Amalia, querías replicar algo. No, ¿qué es eso de que eso es medio estereotípico? Que las mujeres entonces estamos allá leyendo la crítica mientras los hombres están gozando de la narrativa. No estoy de acuerdo, pues que para nosotras es duro porque ¿dónde está la narrativa? Es que históricamente no existe, o sea, a nosotras nos toca leer con lupa, incluso pues Sor Juana Inés de la Cruz, que evidentemente es literatura lésbica y está todo el mundo diciéndonos que no, que no, que no, que no. Carson McCullers, o sea, todas las cosas que hemos leído donde claramente hay pues las cartas de Virginia Woolf con Vita Sackville West que no pueden ser más explícitas y vienen todos los hombres del canon a decirnos que no, que eso no es literatura lésbica. Entonces ahora pues es bastante difícil para nosotros. Y yo quisiera comentar o agregar a lo que estaba diciendo Carlos, que a mí me parece que si bien ponerse a... Todo está muy atomizado, estoy completamente de acuerdo, entonces yo no sé, y precisamente en una época donde estamos explorando más allá de lo binario, más allá de las etiquetas, que es precisamente donde yo creo que hay un espacio maravilloso, no solamente para o sea, reexplorar nuestras propias identidades, sino para también explorar nuestras producciones y la manera en la que leemos, sino genuinamente, si yo fuera editora, estaría en este mismo momento haciendo una línea que estuviera únicamente dedicada a explorar todas estas cosas, porque siento que hay un vacío enorme, una curiosidad enorme de nuevas generaciones e incluso de mi generación o de las generaciones de todos los aquí presentes para, digamos, abrirse
ya más allá de lo binario, o sea, no es como, y más allá de las etiquetas, sino también por, yo creo que hacer o recuperar tiempo perdido. Yo sí quiero que le demos a las juventudes novela gráfica, poesía. Me encanta que Andrea Salgado haya decidido hacer ciencia ficción. Es brillante que haga eso desde la anunciación de ser lesbiana. Es como que no solamente, porque las lesbianas además es como Safo, Emily Dickinson, o sea, nosotras las lesbianas solo sabemos hacer poesía, poesía erótica, y si acaso de pronto escribir sobre las torturas del hogar, no sabemos hacer más nada, ¿no? Pues, entonces a mí me parece todo lo contrario, que hay un mercado subexplotado y que espero y he visto, digamos, de alguna manera un interés y un crecimiento con voces nuevas. O sea, esta antología queer que lanzó Planeta me parece muy importante. Hay nuevos autores que no están en esas grandes editoriales. Lo que escribió Luis Sebastián Sanabria para mí es una cosa brillante. Espero que veamos más mujeres, pero el mercado lo hay. Sí, con ese Vagabunda Bogotá. Pero digamos, ahí hay una cosa que quiero preguntarles a los dos, porque ayer en el Canal 13, en RBTC, Gloria Esquivel decía un poco que tenía miedo de que digamos, un mejoramiento del capital cultural de los editores en esas casas editoriales que te editan, Amalia, haya hecho que esos editores, que ya no son los mismos de los 80, que odiaban la palabra marica, que editaban a Fernando Vallejo con terror, ¿no? Esos editores nuevos, al estilo Juan David Correa, como una nueva generación, tengan como perspectiva utilizar el nicho para vender más. Es decir, construir colecciones en las cuales ya se dieron cuenta que esto es una ABC que yo no quiero mencionar mucho porque es tan manido y trillado, que es la discusión, Carlos, de digamos, de una clase media alta gay que tiene más recursos para consumir cultura, porque tiene menos gastos en el hogar, etcétera, etcétera, porque tiene más apropiaciones de lo estético, porque, etcétera, etcétera. Y que se han incorporado también a lo literario y han buscado y buscan referencias, incluso solamente para tenerlas en la biblioteca y mostrarlas como que son grandes consumidores de libros gays. Eso es lo que decía Gloria Esquivel ayer. Decía, me da miedo y espero que no sea eso lo que esté pasando. Digamos, Gloria decía como un poco que había una cosa que estaba incorporando también. Yo no sé si ustedes han ido a la FNAC en Europa, en España, donde hay toda una categoría de películas y libros gays. Y por lo general, en París también funciona así, y en México hay ya una incorporación de eso. Por lo general, tengo que decirlo con mucha firmeza, mucha de esa literatura es mala, muy mala. Esa literatura que está en gay, que tiene tapas de dos chicos abrazándose, sí, hay una cosa monstruosamente creada para imaginarios y lectores muy pobres en lo escritural y en las novelas son realmente flojas, etcétera. Les preguntaría eso. Claro, Colombia está en otro estadio que esos países en términos de lectores y lectoras, pero ¿qué piensan de esa discusión? Tú ya lo habías dicho un poquito, Amalia, al comienzo de esta charla. Es decir, ¿hay o no un interés de la industria editorial de explotar esto por fines puramente eh, comerciales o en efecto estos editores que han incorporado digamos, nuevas perspectivas que son mucho más interesantes que en términos de cultura general que los editores de los 80 y los 70, realmente auténticamente quieren conformar bibliotecas completas, universales, y eso está ahí. Esa es como un poco la pregunta que les haría en estos Yo, momentos. bueno, yo creo que volviendo con la idea de los editores de los 80s y los 70s, pues hay que hablar de Carlos Barral y de Jorge Ralde como referentes. Y uno dice, por ejemplo, Carlos Barral, abiertamente homofóbico, tenía Puig dentro de su catálogo. Y es porque es una apuesta estratégica. O sea, El beso de la mujer araña, La traición de Rita Hayworth y todas las demás obras de Puig tienen un público y hay lectores y lectoras detrás de Puig.
Y Barral, muy estratega, dice yo lo edito y ya está. Y después puede decir lo que quiera. Que es una persona de doble moral o lo que sea, eso es una discusión que podemos tener otro día. Pero también podemos reconocer, por ejemplo, como un autor, como un editor como Jorge Ralde, pone a Burros y toda la generación Beat después de la caída de Franco a rodar en español en España, ¿no? Y cómo eso impacta también y moviliza un montón de cosas. Y eso, digamos, como marco de la movida madrileña es muy importante. Después se editará a Almodóvar y después se editará a Lemebel, ¿sí? Y entonces voy para Lemebel y es como cuando Lemebel dice, yo quiero que me lean para que alguna marica se antoje de escribir. Y yo digo, sí va a pasar y sí pasa, Sí. ¿no? Entonces, claro que hay muchas editoriales, casas editoriales concretas dedicadas a una literatura LGBT con la marca, con la bandera, como con todo, casi que viene con, no viene con separador, sino con dildo. Em, pero pues dentro de esos también se cuelan cosas. O sea, yo tengo, por ejemplo, un buen criollo en una editorial como Egales, que tiene un catálogo bastante regular a mi juicio. El Buen Criollo es una novela del siglo XIX en Brasil con sexo interracial. Eso, mientras que aquí estábamos con la María, ¿no? Entonces, creo que igual sí estamos llegando tarde a la consolidación de una categoría, de un mercado, de un nicho, pero creo que eso nos da la ventaja de llegar a donde Amalia apuntaba antes, y es como pues vamos más allá. Ya no construimos la sigla completa, esto se nos queda un poco enredado, pues vámonos directamente al no binarismo y pongamos a jugar otras categorías y otras identidades y pensémoslo un poco más adelante. Lo de Luis Carlos Barragán es increíble también y lo de Luis Sebastián Zanabria también. Y en ese orden de ideas, pues estamos como con la posibilidad de ser, ¿no? Como este país del ensayo, como que una cosa así como que no termina de cuajar, pero potencialmente podemos apuntar hacia muchos lugares. Que además me parece maravilloso porque, o sea, Lemebel, y o sea, yo comparto un poco la preocupación de Gloria y siento que también en la preocupación de Gloria, y lo que decía Carlos es que en Colombia no lo hemos hecho bien. Entonces, lo que yo veo que está pasando en este momento en Colombia es que nosotros vamos detrás de estos temas, incluso en Chile, o en Argentina. Y entonces lo que está pasando es salen o se editan desde otras miradas y desde otros lugares a nivel social y cultural, libros como Las Malas. eh, y entonces lo que yo temo es que la lectura acá sea, wow, bestseller. Necesitamos replicar esto en esta figura de esto nos da ingresos, que también es paradójico porque lo que decía Carlos acerca del MBL es como, pues afortunadamente igual también lo traen y hay personas que lo leen y sí salva vidas, o sea, aunque suene muy cursi, o sea, la representación, pues esta maravillosa novela de una mujer trans que es increíble, pues esto seguramente sí le llega a las manos de muchísimas personas y abre posibilidades de existencia, identidad, ganas de escribir, representación, participación política, cultural, todas estas otras cosas. Eh, yo no sé, o sea, yo lo que creo que toda esta conversación nos hace pensar o me hace pensar a mí es en Colombia específicamente. ¿Qué pasa en Colombia? Has apuntado a lo que quería mirar un poco porque ciertamente la última vez que vi a Amalia en carne y hueso, porque hace tiempo no nos vemos, la vi con firmando libros con una fila de verdad, yo no había visto hace mucho tiempo eso, gigante de muchachos y muchachas absolutamente fervorosos que querían una firma de tu libro. Y yo creo, Amalia, que tú conoces este país, has viajado, has tenido esa perspectiva, digamos, en otras ferias del libro. Y quería preguntarles un poco porque a veces me está pareciendo que esta discusión es muy Bogotá, es muy chapinero, es muy Sí, de unos nichos que tienen que ver con las posibilidades de unas personas de comprar libros
porque les alcanza el dinero y porque tienen una perspectiva cultural también de su vida. Pero quiero que invoquemos un poco en este diálogo porque esta Filbo tiene esa potencia de ser digital y que haya unas chicas y unos chicos escuchándonos en Magangué o en Tunja o en Pasto y que digan, uno, no tengo garabato en mi ciudad y no tengo el Ujú. librero garabato. Dos, no tengo la capacidad de ser como Amalia es porque en mi casa tengo un problema grave. Y cuatro, en mi colegio me hacen bullying todo el tiempo porque o me pongo o quiero ponerme unas cosas distintas porque los colores me llaman más otros o porque estoy profundamente enamorada de mi compañera de clase y eso no voy a poder decirlo. En esa perspectiva, quiero que invoquemos un poco más esta discusión en clave Colombia. Y Amalia lo ha dicho porque la ventaja que tiene Amalia, a diferencia de otros autores, es que está en una invocación de audiencia mucho más gruesa. Pero te pregunto, ¿a veces te preocupa eso estar en... eh, es un poco paradójico porque no lo haces, digamos, no tienes ese problema tan de ser autor tan de nicho que podrían tenerlo otros autores del listado que conformamos, aunque hay mucho autor no universal, pero ¿cuál, en esa perspectiva, cómo sientes frente a la discusión de todos los días, porque eso sí, todos los días hay actos impresionantemente complejos para muchachos y muchachas por asumir posturas más o menos firmes sobre su sexualidad? No, pues es que, o sea, yo soy una mujer blanca de clase media, o sea, aunque sea lesbiana o cualquier otra cosa, me leo de una manera que la sociedad colombiana no me ataca, o sea, no reto las imágenes o correspondencias de género que tiene este país. Entonces, evidentemente, yo hablo desde el privilegio absoluto. Es muy difícil la situación de la comunidad en este país y sin duda estas discusiones se hacen desde ese lugar también, ¿no? Y por eso es muy importante que las editoriales salgan eh, a buscar autores más allá de, pues, Bogotá. O sea, hay que dejar el centralismo, hay que buscar las disidencias, hay que buscar, a mí me parece, y siempre lo repito, me parece que la L y la G en LGBT le debe todo a la T, o sea, a la comunidad trans, que es la que está en peligro, la que está más en peligro. Eh, entonces, sin duda hay que ir a los territorios, hay que ir a buscar publicar otras voces, otras cosas, y las hay muchas, muchas. Carlos, ¿tienes alguna reflexión de eso? Porque ya están llegando algunas preguntas al chat. Ya está, ya aparecieron. Yo quería hacer un comentario antes porque se me escapó algo y es con respecto como al peligro que detecta Gloria Susana Esquivel sobre los libros malos LGBT. Yo digo, por supuesto que hay libros malos LGBT, pero es que hay libros malos en general y se publica mucho libro malo, independientemente de la sexualidad o la representación de quien lo escribe. En ese caso habría que ver cómo pasan ciertas cosas. Y en cuanto a las violencias, pues este es un país que ha experimentado todas las violencias. No nos queda ninguna por fuera del inventario. Y por supuesto que hay personas que están agredidas y son constantemente agredidas. Y en ese sentido creo que la responsabilidad justamente desde los autores, desde los editores, desde los libreros, digamos aquí representados, pues es expandir y llevar esa información justamente para lo que decías, lo que decían ustedes dos en algún momento y era pues reconfortar. ¿No? Y eso creo que es vital para que podamos hacerlo mejor. Porque si esperamos a que RCN y Caracol pongan parejas a que se den besos a las 10 de la noche, pues vamos a tener problemas. Que lo hicieron además hace poquito en Sí, sí, una sí. novela que tuvo mucho éxito, pero y bueno, y después otra conversación entera es como las lesbianas en específico, hemos recurrido, o sea, a nosotros nos salva el cine y la televisión, porque la literatura aún sigue siendo muy poca.
Pero una nota ahí que yo quiero aprovechar para decir que me parece muy importante con lo que decía Carlos es, si bien yo no soy una editorial, así como Carlos siempre hace eso que es cierto y es donde sea que él esté trabajando, él busca un autor de esta comunidad para darle luz y para ponerlo ahí al acceso de todas las personas, que sepan que si bien yo no soy una editorial, tengo alguna suerte de audiencia, entonces si ustedes me están viendo en esta charla, y son escritores, tienen alguna publicación o lo que sea que yo pueda ayudar a que llegue a más personas, por favor, contáctenme que para eso estamos. Qué bonito, qué chévere, Amalia, eso me parece súper bonito. ¿Quieren ir mirando las preguntas del chat? Porque yo ya tenía como unas reflexiones muy finales que si quieren las hago y vamos al chat, que es, Amalia, ¿tú alguna vez has creído que deberías hacer un solo libro de vocación completamente referencial, lésbico, fuerte? ¿Has empezado algún proyecto así? O sí, nos has explicado por qué no, pero ¿lo harías? Sí lo haría, sí lo haría. Yo creo que o sea, mi trabajo es muy, yo trabajo con mi experiencia, que es chistoso igual, porque también, pues Henry James precisamente dijo que qué porquería Virginia Woolf en esos términos y Emily Dickinson porque solo hablábamos de lo que, de nuestras experiencias y que nosotros no podríamos aspirar a una literatura mayor como la ficción o todas esas cosas. Y creo que también es interesante que muchas mujeres hayan decidido no hablar de su experiencia precisamente para entrar a jugar en estas grandes ligas autodefinidas por los hombres. Pero sí, yo definitivamente lo haría, claro. Muy No bien. están mis planes inmediatos, pero me encantaría, si ya que estamos hablando de todo, ¿no? A mí me parece que este país necesita desesperadamente una novela, un libro donde haya mucho erotismo lésbico. Lo De acuerdo, necesitamos. Yo estoy acá absolutamente. para escribirlo. Muy bien. Carlos, mira, hay una pregunta del chat que ya creo que puedes empezar a responder porque yo evidentemente no soy profesor de literatura y me parece compleja. ¿Qué piensan del supuesto nuevo boom latinoamericano de mujeres? Porque es verdad, hay una... eh, Sí, mi madre lo decía hace un poco, cuando yo entraba a una librería hace 25 años, era duro para una mujer feminista comprar novelas. Hoy a veces estoy un poquito incluso abrumada de la cantidad de recomendaciones que me da el librero y a veces incluso digo, no más, ya con estas dos o tres voy a intentar hacer un plan editorial de lectura en estos meses de vacaciones. Pero entonces un poco, Carlos, ¿qué piensas de esa pregunta que nos hace, creo que, a ver, Ivonne, Ivonne, Ivonne Andrea? bueno, yo creo varias cosas. Lo primero es que creo que tenemos el reto de salir de esa tensión chistosa en la que existe literatura LGBT más y universal. Porque además es una intención como de alcanzar un lugar que yo no veo que exista. Realmente, lo que yo hice en el podcast de Libros Eléctricos para el capítulo, digamos, como alrededor de este tipo de escrituras y sensibilidades, era decir que la universalidad no existe y que más bien somos un montón de archipiélagos. En ese sentido cambia un poco mucho la discusión porque es una tensión también donde nos estamos imponiendo un rinconcito. ¿No? Y nos estamos sacando nosotros mismos y nosotros mismas de un lugar de enunciación que puede ser mucho más importante. Eso por un lado. Y por el otro, pues yo creo que como ahora se edita más barato, y tú lo sabes, es decir, es más barato editar hoy que hace 30 años, pues hay una sobreoferta editorial gigante. Y hay unas apuestas concretas, por ejemplo, el Telar de las Palabras es una librería especializada en escritoras que espero que haya sobrevivido a la pandemia y hago muchos chulitos para que todavía sigan por ahí dando guerra. Y siento que en ese sentido, pues hay una demanda porque los lectores, hombres, y aquí vuelvo a las generalidades como lo de Haraway y Molano, pero es entender un poco como estos espacios dicotómicos que permiten ver un poco. Y es, pues los hombres normalmente no arriesgan tanto en la lectura y las mujeres desde hace unos 10 años, como una apuesta política, están diciendo, carajo, quiero leer otras mujeres.
Y las editoriales no son pendejas. O sea, de pronto se demoran un poco, pero tampoco son pendejas y dicen como, pues vamos a hacerlo. Así como Barral editó a Puig, pues ahora los editores, con conciencia o sin conciencia, con una apuesta, sin apuesta, con una agenda política concreta o no, pues van a por Venturini, van por Camila Sosa y van por un montón de otras autoras. Y yo creo que igual ahí hay que celebrar que sea por la razón que sea, en un posicionamiento estratégico está re bien poder tener esa oferta. Después, pues hay que ir a leer y chismosear para definir, pues de todo ese mar, que está bueno y que no, pero pues eso también ya le corresponde al lector común, como dijo Virginia Woolf. En general, tú, por ejemplo, Amalia, te voy a hacer una pregunta súper íntima. ¿Tú Dale, prefieres Maris. leer mujeres que hombres los libros que están en tu mesita son eclépticos o tienes esas distinciones un poco para buscar sensibilidades femeninas cuando ya estás leyendo a otras personas, digamos, cuando no estás en el ejercicio de escritura? Pues yo la verdad sí es que yo pasamos mucho tiempo en la universidad leyendo hombres, Carlos bien lo sabe, demasiados hombres y eso que yo siento que nosotros igual tuvimos unos profesores maravillosos y que leímos pues un portafolio, por falta de la palabra correcta en este momento, de autores increíbles y autoras y autores maravillosos. Pero yo me harté, o sea, lo que yo sí puedo decir es que un hombre cisgénero blanco no me da muchas ganas de leer. No, no compro. O sea, yo estoy abierta a todo y no es que no me guste leer literatura escrita por hombre, pero pues, o sea, un hombre blanco, cisgénero europeo, no, no, qué aburrición. O sea, no. Yo creo que eso tiene mucho que ver, evidentemente, con una cosa que es, ¿quién va a decir que no? Yo creo que es de una evidencia muy grande, pero muy bonito que también las personas que están conectadas, que son muy jóvenes hoy, eh, sepan que no era así antes. Yo creo que es una gran potencia eso, poder escoger los nichos de lectura nocturnos o diurnos. Es una potencia que nos da, no necesariamente la industria editorial, porque chicos y chicas no tienen que ir a la librería solo por los libros. Las bibliotecas también están ahí y son una opción absolutamente gratuita y tenemos que promulgar porque las compras públicas en este país sean compras eclépticas y no tan conservadoras, y eso sí lo digo acá al audio, a veces son muy conservadoras las compras públicas y lo digo porque soy editor científico y me doy cuenta que lo que compran no son los libros que tratan, yo tengo una gran, digamos, de 100 libros que saco al año, probablemente 6 o 7 son de temas de género y nunca están en las compras públicas. Entonces, siempre me ha parecido que esa perspectiva hace que ustedes, chicos y chicas que nos están oyendo, fieles seguidores de Amalia, grandes contribuyentes y lectores de Garabato, puedan tener como una perspectiva de ir a las bibliotecas y consultar una literatura que los pueda invocar, sea la que sea, y en ese sentido, incluso en el listado que hicimos para Diario Criterio, se los voy a mencionar muy rápido. Qué pena esta mini autopublicidad, pero de los autores, no mía. Lean Un beso de Dick, que es una cosa absolutamente formidable. Mm. Lean Un mundo huérfano de Giuseppe Caputo, que tiene sensibilidades muy femeninas y muy masculinas al mismo tiempo, que es una novela poderosísima. Lean Vista de una cera, una novela un poquito más incompleta de Molano, pero igualmente absolutamente poderosa y grande. Afortunadamente, como lo dijo Amalia, La lesbiana, el oso y el ponqué están ahí. Es un libro absolutamente fabuloso, se lee muy rápido, es muy, muy bonito. Estrella Madre, que es la última novela más sofisticada desde mi punto de vista, muy bella de Giuseppe Caputo. Un clásico que a mí yo tenía solo 25 años, que es La Virgen de los Sicarios. Claro, siempre en esta perspectiva un poquito muy, muy masculina, pero por ahora hagamos este listado. Siete, un libro que mencionó Amalia, que seguramente ya se lo devoró, que es Como la Flor, Voces de la Poesía Queer Contemporánea Colombiana. Ojo con ese libro, chicos, porque
muchas veces se habían hecho recopilaciones de poesía gay en América Latina y ustedes pueden encontrar algunas mundialmente famosas, pero no se había hecho el ejercicio con Colombia. A mí ese libro me gustó mucho, pero también me pareció un poco extraño en toda la curaduría. No sé, Curaduría. Carlos y Amalia, si ya lo leyeron y qué piensan de ese libro. A mí me pareció muy chévere que se hiciera el ejercicio, pero me quedó incompleto. Yo, antes de que pasemos a hablar de esa antología, me voy a meter muy atrevidamente a sumar un libro que me parece además el acierto más grande de traducción y una fortuna y de verdad una delicia absoluta de leer. No lo digo porque sea mi amigue, pero les recomiendo Fiebre Tropical de Juli Delgado Lopera, que es un libro absolutamente maravilloso, exquisito, habla de las relaciones lésbicas, está escrito con una sonoridad, una cosa brillante y que suma muchísimo a esa lista tuya, Nicolás. Corran a No, no, no. comprarlo. Sigue con las interrupciones también, Carlos, porque yo terminaba ya con El Fuego Secreto, que es una novela ya clásica, tal vez lo más bello que ha hecho Vallejo. Amanecer en el Valle del Sinú, si ustedes quieren poesía de la mejor calidad y de una capacidad narrativa pocas veces vista de un autor muy efímero para mi gusto, desaparecido muy prontamente, que fue Raúl Gómez Hattin. Y termino con un libro que es muy raro, que es muy extraño, que a algunas personas no les gusta, pero que a otras les encantó, que se llama Limbo, de John Better, este autor medio extraño que nos alumbra con su narrativa muy interesante desde Barranquilla. Carlos, ¿qué me quedará faltando? Dale. Yo creería que Locas de Felicidad es el primero y mejor logrado trabajo de John Better. Además tiene un gran prólogo. Creo que habría que buscar también otros registros y en otros lugares, pero ahora mismo pasa que los libros de literatura colombiana la tengo en otro lado. Pero la antología que sacó algún tiempo, Libros desde el exilio, la de Vargas, es una colección fabulosa que también rastrea otros autores y otras autoras. Sobre todo en esa antología hay muchas mujeres. Digamos que no debería destacarse por ese valor, pero como normalmente no lo tienen, entonces pues hay que dárselo a esta antología. Es una antología latinoamericana inspirada en un verso de Salvador Novo, los cinco eh, lados del sentido, no los cinco. Carajo, se me fue en este momento. Pero Salvador Novo, el poema es el que le da el nombre a esta antología. Y ahí aparecen otros autores colombianos. Está este poema de Robbie Nelson, que en algún momento fue muy titular, muy, muy, muy importante, porque nos acercaba también como a una visión medio Genet de la vida homoerótica. Está muy bien por ahí. Ahora, con respecto a como la flor, como yo dije, a mí me parece que es un corte del pastel donde hay sabores unos más elaborados y otros menos elaborados. Amalia está ahí y Amalia le hace un guiño a Sor Juana Inés en el último verso. eh, y bueno, eso me parece que es lindo porque también hay autores, yo considero que Amalia ya dentro de la colección de los autores pues es una voz más construida junto a Julián Enciso, Pepe Adrián y otras dos o tres voces, y ahí se nota también un recorrido de lecturas. Y creo que eso es muy importante en la antología, que la antología te dispare a ir a buscar por todo lado, digamos, de una manera promiscua. Yo celebro la promiscuidad lectora y todas las Yo también, promiscuidades en general. yo Amalia, también. ¿qué quieres decirnos de ese libro donde eres coautora? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carlos. Yo creo que ya es un pedazo de ponqué con todos los sabores. Yo creo que es muy interesante desde donde se enuncia, porque ahí pues hay muchísimas voces y desde cómo se define lo queer también ahí. Entonces es muy interesante. También yo estoy ahí, yo creo que porque también están están interesados en cuestionar también cómo funciona el poema y qué es el poema. ¿Tú qué piensas?
Nicolás. Sí, sí, no. No, yo lo que sentí es que me quedaron faltando unos poemas clásicos que yo leí cuando yo era chico en el Magazine Dominical con mucha perspectiva y sensibilidad. Entonces, en ese sentido, lo único, a mí me encantó lo que leí, pero me faltaron. Me faltó un poquito más de Harold Tenorio. Entonces, bueno, pero eso es un poco ahí. Quiero hacerle un último ejercicio para con ustedes dos. La última gran pregunta. Eh, los han invitado, no, los obligaron a ir a una isla LGTBI y solo pueden llevar un libro y para que Sí. puedan entrar, ese libro tiene que ser LGTBI. Puede ser clásico, universal, el que quieran. ¿Cuál es su libro favorito y por qué una persona que nos está escuchando debería leerlo? Arranca Carlos y después Amalia. No, esto obviamente dentro de 3 segundos podré decir otro nombre, pero por ahora tengo que decir Tengo Miedo Torero, que va en segunda edición, en la edición colombiana. Ah, ¿cómo no sorprendernos? Sí, sí, sí. Gran libro. Y se No, queda fácil. Amalia. yo tengo que, pues es que no puedo, no, yo me llevaría la antología completa de Cristina Periel Rossi. O sea, yo no sé si Carlos se acuerda que nosotras, yo andaba con eso debajo el brazo, pues toda la carrera. O sea, no, Sí, sí, no puedo sí. decir, no puedo Nos decir tocó, otro. nos tocó un parche de profesores que afortunadamente estaba como en la hibridación. Yo desde aquí a Julián Sí, Enciso, todos mis agradecimientos. Y dentro de la antología también hay una voz muy importante que es la de Andrea Salgado, que creo que tiene una ventaja, por ejemplo, y es para expandir lo queer, no solo en términos de las corporalidades, sino de las escrituras en tránsito, porque uno podría agarrar el texto de Andrea Salgado y decir, preguntarse si eso es un poema o si es una mm, entrada a su cabeza o qué es lo que está pasando. Eh, pero es sí. interesante el trabajo de Andrea Salgado también ahí. Que Bueno, es muy interesante también lo que yo decía, también hacernos esta pregunta para abrirnos a cosas más allá, ¿no? También tenemos estas ideas tan eh, formadas, inquebrantables de qué son los géneros. Y yo siento que los colombianos también, muy pocos colombianos se atreven también a fluir con la escritura misma. Y por eso esto que dices de Andrea me interesa mucho. A mí me gusta mucho la literatura de Giuseppe también por eso. Y por el amor a Dios, por favor, lean, insisto, Fiebre Tropical. Obviamente Juliana vive hace muchísimo tiempo en Estados Unidos y se nota, o sea, creo que pero también es un libro absolutamente colombiano, es un libro muy del liminal, yo creo, ocupar esos espacios liminales dentro de la literatura y dentro de estas literaturas me parece importantísimo. bueno, pues nada, yo solamente quiero agradecerles este domingo tan delicioso con dos sensibilidades tan poderosas como las de ustedes, dos. Y no, y solo le digo a las personas que nos escucharon hoy en esta Filbo virtual, ya nos veremos otra vez en abril en presencial, pero a mí me encanta la capacidad que tienen estos eventos de invocarnos en un espíritu que es un solo espíritu que es leamos para ser no mejores personas, pero sí más, para estar más contentos. La lectura nos hace eso a través de los libros de Amalia, lo hemos hecho muchas veces, a través de las recomendaciones de Carlos mientras él escribe su novela. Y muchas gracias, yo soy editor de La Javeriana y les agradezco mucho haber estado esta mañana. Gracias, Amalia, gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Nicolás, muchísimas gracias, Carlos. Qué, Gracias, qué bonito espacio y que se repita y que nos podamos abrazar pronto. gracias a los dos. Me sentí como en un café de la Javeriana. Chao. Que estén muy bien. No sé si nos van a desconectar, creo que sí. Yo creo que sí.